Bien, el día de hoy le voy a mostrar cómo crear un formulario multipaso. Esos son los formularios que tienen diferentes tipos de ítems que cuando se va llenando en cada hoja va pasando a la siguiente hoja del formulario. Lo vamos a hacer con lo que es Pro Elemento porque se necesita el widget de formulario para poder realizar este tipo de formulario. Así que vamos a mostrarle el proceso, el paso a paso a seguir. Y lo primero que vamos a instalar es el plugin de Pro Elementos para poder utilizar los widgets. Vámonos al navegador y aquí voy a poner Pro Elementos y vamos a buscarlo. Por aquí lo tenemos, vamos a seleccionarlo. En este momento que estoy grabando este video, la versión de Pro Elemento está en la 3.25.5. Es la que vamos a utilizar para este video. Vamos a descargarla. Y ahí la tenemos descargada. Y ahora vamos a instalarla. Vamos a añadir nuevo, subir el archivo. Y vamos a seleccionar. Le damos a instalar y simplemente esperamos que termine el proceso de instalación. Ya aquí ha terminado y simplemente le voy a dar a activar. Y aquí la tenemos lista. Bien, ahora lo que falta es vámonos al área de página. Aquí lo voy a hacer en una página nueva que le voy a llamar contacto. Lo voy a poner contacto 1 porque ya tengo una de contacto. En plantilla voy a seleccionar lienzo elemento y le voy a dar a publicar. Y ahora sí le vamos a dar a editar con elemento. Vamos allá. Y aquí estamos dentro de elemento. Y vamos a preparar lo que sería una estructura. Yo la voy a hacer a... Voy a hacer 2 columnas. Vamos a agregar algo más por aquí. Vamos a ponerle una más. Y aquí le voy a agregar un espacio. Esto es simplemente para el ejemplo. Y aquí voy a buscar lo que es el widget de Pro Elemento de formulario, que es el que tenemos por aquí. Vamos a soltarlo. Y ya que tenemos nuestro formulario aquí, vamos a comenzar con la configuración. Lo primero es que vamos a ir eliminando algunas de estas opciones que en la primera parte no vamos a utilizar. Vamos a aquí, a donde dice number. Vamos a seleccionar en tipo, vamos a seleccionar state. Y aquí podemos agregarle un label, un nombre, o lo podemos dejar sin el nombre. En mi caso no le voy a poner nombre, vamos a quitárselo, lo voy a dejar así. Y ahora vamos a agregar añadir nuestro primer elemento. Este va a ser donde iría el nombre. Ahí lo tenemos. El segundo sería, vamos a ponerle apellido. Y este va a llevar dirección. Muy bien. Ya tenemos la primera parte lista. Y vamos a agregarle que estos campos que se han agregado al formulario sean obligatorios. Para ello vamos a empezar desde aquí y vamos a habilitar esta opción. Vamos a hacer lo mismo con los demás campos. La dirección también. Vamos a colocarlo. Bien, ya ahí tenemos la primera página lista. Ahora vamos a agregar la segunda página. Vamos a hacer lo mismo que vimos anteriormente. Y esta vamos a agregarle lo que es la opción de teléfono y correo electrónico. Vamos a poner la de teléfono. Vamos a buscar la opción de número. Muy bien.
y vamos a buscar la de email, que la tenemos por aquí. Muy bien, ya tenemos esta parte lista y vamos a agregar el último, que es donde colocaría la opción de mensaje. Vamos a agregarlo por aquí. Vamos a buscarlo. Este es el texto. Ok. Ya lo tenemos listo. Y voy a dar a publicar. Aquí, para ir pasando en cada una de las páginas del formulario, simplemente le damos un clic al área que queremos modificar. Para ello simplemente le damos siguiente. Aquí podemos ir probándolo. Formulario. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver. Aquí me pide el número de teléfono. El email. Y ya aquí, a ver, ok, falta un número. Aquí falta el .com. Bien, aquí me está dando un error. Y el error está en que en esta parte de aquí, debe de utilizar el número, tengo que utilizar la opción de teléfono. Vamos, ahora sí, de nuevo, vamos a probar. Para ver que todo esté funcionando correctamente. Vamos a darle a siguiente, vamos a probar ahora. Ahora sí. Vamos a ponerlo ahí. Y ya aquí me da la opción de colocar el mensaje que quiero enviar. Bien, ya aquí tenemos listo lo que sería nuestro formulario y lo único que falta es ver las partes del botón y las demás opciones. Vamos a darle la opción de botón. Aquí podemos, en los nombres, podemos cambiarlo, podemos ponerlo en español. Vamos a copiarlo y cambiarlo a español. Ahí lo he cambiado. Usted también puede colocarle el nombre que así usted decida. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Esto es donde vamos a recibir la información que nos llegue. Aquí predeterminamos, tenemos estas dos. Puede ser en su dominio, puede ser en el email, que es mayormente el que viene por defecto cuando instalamos WordPress, el que usted ha elegido para la instalación de WordPress. Ahí es que le van a llegar los correos. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos también, esto es la parte de recopilar los envíos. Aquí IP de usuario, agente de usuario. Aparte de la información, también podemos recopilar esa información. Estas son de las cosas que debemos de informarle al usuario de que se va a recopilar. No podemos hacerlo sin la autorización de la persona que va a enviar la información. El correo, aquí a este correo que va a llegar toda la información. En mi caso, en su caso, al correo que le aparezca aquí es que le va a llegar toda la información que se envíen a través del formulario. Esta parte de aquí yo no la toco, la dejo como está predeterminado y también se lo aconsejo a todos ustedes, el paso a paso a seguir también. Aquí podemos ponerlo que sea número y texto. También tenemos texto, icono, número, barra de progreso, icono y texto. Vamos a ver el de los iconos. Ok, te lo coloca con unos iconos. Lo que no veo es la alternativa que me da déjame ver aquí, de poder cambiar los iconos. Esa parte no la veo aquí porque esto es como yo quiero que aparezca, si lo quiero circular, cuadrado, etcétera, etcétera. Vamos a probar otro, barra de progreso. Esto lo que te coloca es 100%.
¿Qué más? ¿Qué más podemos probar? Icono y texto. Debería darte la opción de cambiarlo, pero vamos a ver si lo podemos hacer desde estilo. Vamos a estilo, botón, mensaje, aquí en campos. No, aquí no te lo va a permitir. En este caso, vamos a dejarlo como aquí en número y texto. Vamos a dejarlo así. Ya en estilo, aquí podemos en formato, podemos ponerlo cuadrado, redondeado, es que las esquinas estén redondeadas. Me gusta este formato, lo voy a dejar así. Y en estilo ya aquí podemos cambiar desde la forma, las etiquetas, colores de texto, campo HTML, todo eso lo podemos modificar. Cada quien lo puede modificar a su gusto. Aquí en campos también por igual, el color del texto, color de fondo, lo podemos cambiar. En el botón por igual, aquí tenemos diferentes opciones, desde alineación, posición, tipo de borde, entre otras cosas que usted va a poder cambiar. En el área de los mensajes también puede cambiarlo por diferentes colores. El mensaje de éxito al enviar el formulario, usted lo puede cambiar por un verdecito si así lo desea. Que más, el que dice que hubo un error lo puede poner en rojo. El color del mensaje en línea también usted puede cambiarlo por aquí. Puede hacer muchísimas cosas directamente con esta área. Y en la parte del paso, que es esta parte de aquí arriba, aquí puedes cambiar los colores al estar activado, terminado. Todas estas partes usted la puede modificar, cambiarle la tipografía y así sucesivamente. Ya por último, lo que nos quedaría sería publicarlo y visualizarlo para ver cómo se vería. Y aquí lo tenemos. Vamos ahora sí a hacer la prueba de que ha quedado correctamente bien y de que va a enviar esa información que vamos a agregarle al formulario a el correo que tenemos predeterminado. Vamos a hacerlo. Ok. Dirección, Ventura. Próximo, número de teléfono. Ok. Correo electrónico. Damos a siguiente y aquí colocamos simplemente un mensaje. Y lo enviamos. Y ahí me dice que el mensaje ha sido enviado correctamente. Si usted quiere poner esta parte de aquí en español, usted simplemente se va aquí. Vamos a de nuevo al contenedor. Y opciones adicionales. Aquí en mensaje personalizado, usted puede o traducirlo o cambiar cada uno de estos mensajes al mensaje que usted quiera colocarlo. Así que ya sabe cómo puedes cambiar el mensaje. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a irnos a mi correo para ver si la información que ha agregado el formulario ha llegado. Muy bien, vamos allá. Aquí tengo el nombre del dominio de donde fue enviado. Vamos a darle un clic y aquí me muestra todas las informaciones que se ha mandado a través del formulario: el nombre, apellido, dirección, número de teléfono, el email y el mensaje que ha enviado. También ha recopilado la dirección IP de donde fue enviado el mensaje y otro tipo de informaciones, como por ejemplo el navegador que se usó, entre otras cosas. Así que muchachos, como pueden ver, a través de un formulario de multipaso podemos tener más opciones para nuestros usuarios de agregarle más información o de requerirle más información a la hora de enviar cualquier
consulta que quieran a través de estos formularios. También usted puede crear un formulario en caso de que usted se dedique a la creación de páginas web, de que tenga diferentes opciones, desde qué tipo de página web que quiere una cotización y así sucesivamente. Y todo lo que acabamos de hacer lo hicimos completamente, se puede decir, gratuito, utilizando lo que es Pro Elementos y el widget de formulario. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Como siempre, trato de estar atento a cada uno de ellos para ayudarle en cualquier inconveniente que se le presente. Y como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Si usted todavía no está suscrito, suscríbase, active la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Y por el momento me despido de todos ustedes y nos vemos en un próximo video.